Dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, Pablo está hablando acá en el libro de Efesios de esa plenitud que tenemos en Cristo, ¿de acuerdo? Entonces dice, nosotros hemos sido bendecidos con toda la bendición. O sea, no tenemos problema, toda la bendición está sobre nosotros, ¿de acuerdo? ¿Y en dónde está esa bendición y en quién? Dice, en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. La cuestión es saber agarrar esas cosas que tenemos y bajarlas acá a este plano terrenal, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde juega la fe, ¿de acuerdo? Entonces la fe hoy vamos a estar hablando un poquitico más tarde en la charla vamos a tocar un tema de la fe sin obras, que lo hemos dicho muchas veces. Entonces listo, tenemos la fe suficiente, yo creo, amén, pero si no obro, de nada me sirve, ¿de acuerdo? Entonces la fe sin obras es muerta, nosotros tenemos todas las bendiciones en Dios, pero llegamos y miramos nuestra vida y decimos, bueno, pero me falta paz, me falta la parte económica, me falta esto, lo otro, entonces algo estamos fallando que tenemos que corregir, ¿de acuerdo? Entonces sigamos acá. Entonces dice, el siguiente tema que empieza a decir Pablo, desde el versículo 4 al 12, empieza a hablar de la predestinación. Yo les hice una pregunta, ¿ustedes qué entienden por la predestinación? Porque dice acá, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en temor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, creo que es hasta el versículo 12, sí, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ok, entonces está hablando de predestinación. ¿Qué entienden por predestinación acá, ustedes? Fíjense que nosotros nos sentamos, y es más, otra parte del Nuevo Testamento dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, en nuestra vida Dios, ya sabiendo que nosotros íbamos a ser salvos, Él ya tenía un plan en su corazón. Nosotros sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces no entendemos cómo hace ese proceso para que sea lo mejor, que eso es lo complejo, porque nos ha puesto a tener dificultades, hemos tenido dolores, hemos tenido persecuciones, y uno no entiende por qué Dios lo quiere así, pero bueno, no somos Dios. El ejemplo creo que más claro es el papá con el hijo no entiende muchas cosas que el papá hace, pero sencillamente uno de papá busca lo mejor para él. Es más, cuando uno le va a dar un correazo al hijo, el hijo le dice, pero ¿por qué? Si me duele, o sea, no hay otra forma, porque no hablamos, ¿sí? Pero uno de papá sabe que es lo mejor para el niño. Entonces, Dios nos ha predestinado a todas esas cosas, dice que tenemos una herencia y nosotros tenemos que llegar, como decía Jorge, encontrar ese camino. Yo creo que es el proceso complejo en la vida, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos paramos y decimos, bueno, ¿para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Qué propósito tengo acá en la vida? Y es un montón de luchas que tenemos nosotros, ¿sí? Pero la ventaja que hay al ser cristiano es que sabemos que hay un fin que es bueno, ¿sí? Muchas personas he escuchado que tienen temor de tomar una decisión porque no saben si sea la voluntad de Dios o no sea la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso nosotros debemos quitarnos de temor porque si nos equivocamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ganar experiencia. Sí, bueno, dice, ay, pero estuve con la persona que no era, hice el negocio que no era. Bueno, ganamos experiencia. No, a veces tenemos temor a equivocarnos y eso tampoco está bien, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que trabajar. Muchas de las cosas que aprendemos es por acierto o error, ¿o no? Bueno, como doctor, ¿qué hace uno? Venga, le doy esta pasta, híjole, no sirvió. Venga, la cambiamos. Acierto o error hasta que uno empieza como a tener experiencia en esas áreas. Pero Dios nos predestinó para cosas buenas, dice acá, y estamos en esa dispensación, en ese periodo de Dios donde Él nos ha bendecido y tenemos que ir descubriéndolo. ¿De acuerdo? Dice acá, en el versículo 4 que estamos leyendo, la pregunta 4, dice, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Lo leímos ahí. Él dice que Él tiene una voluntad preparada para estos tiempos. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Sí lo alcanzaban a leer? Yo se la leí, voy a ver si se las leo así rápido. Dice, primero, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. ¿De acuerdo? O sea, la redención, las promesas. Dice que Él se propuso
en el versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Vamos a leer y vamos a estar viendo cómo el propósito de Dios era reconciliar al mundo con Dios. Y Jesucristo vino a reconciliar el mundo. Eso es parte de su voluntad, reconciliar al mundo. O sea, Dios siempre quiere que el hombre sea salvo. Dios siempre quiere que el hombre vaya a estar en comunión con Él, que llegue al cielo. ¿De acuerdo? Es el propósito de Dios. Dios siempre ha querido eso. Y Cristo vino a hacer el cumplimiento de la ley. Que la ley decía ¿qué? Que el que pecara o el que tenía que morir. ¿De acuerdo? Entonces Jesús vino a cumplir eso Jesús vino a cumplir ese propósito para poder reconciliarnos. Entonces dice acá, el misterio de su voluntad, que dice de reunir todas las cosas, de redimirnos, de darnos esa salvación, de hacernos esas mejores personas, hacer todo ese propósito que Dios tenía en nosotros. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Él. O sea, Dios estamos acá porque nosotros somos el ejemplo y nosotros somos la muestra de la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? O sea, nosotros estamos acá y si Dios a alguien le pregunta cómo nos puedes demostrar que tú eres bueno, Él nos tiene que señalar a nosotros. ¿De acuerdo? Dice que estamos para la alabanza de su gloria, nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser los que alabamos esa gloria, los que le damos gloria, honra, exaltamos esa gloria de Dios, es la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que nosotros tenemos que pararnos y ser conscientes que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Una de las cosas frustrantes estos días hablaba con una mujer que me escribía, me decía, ay pastor, no aguanto más, una depresión. ¿Por qué se deprimía? Porque no tiene la plata que tenía antes, porque el cónyuge de pronto no tiene el trabajo que tenía antes, entonces está con depresión y un montón de problemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa eso? Porque no podemos entender que estamos en la perfecta voluntad de Dios, ¿de acuerdo? A veces las dificultades, todos hemos pasado dificultades acá, esas dificultades están en el propósito de Dios. O sea, es que nosotros no podemos llegar a la vida y que todo sea color de rosa, todo sea bonito, todo sea hermoso. Es más, nosotros estamos creyendo por bendición en la iglesia y crecimiento. Entonces va a crecer la iglesia. ¿Y qué creen que viene con el crecimiento de la iglesia? Más trabajo y más problemas. Porque ya no son 2 familias que están que se divorcian, sino van a ser 15 familias. Ya no son un muchacho que quiere suicidar, sino van a ser 5 muchachos que quieren suicidar. Ya no va a ser una niña que quedó embarazada, sino van a ser 20 niñas que quedaron embarazadas. Porque es que eso pasa en las iglesias, o sea, uno no puede, en la iglesia, no, qué lindo, se nos convirtieron todos. Miren, ustedes leen Hechos de los Apóstoles, llegó el Espíritu Santo, la gloria de Dios, 3 capítulos más adelante lo están persiguiendo para matarlos, ¿sí? O sea, uno tiene que entender eso, la voluntad de Dios es compleja, la voluntad de Dios no la entendemos, nuestra mente infinita no alcanza a comprender eso, pero sí tenemos que estar seguros de algo, estamos acá en este punto cumpliendo el propósito de Dios, ¿sí? ¿Qué tenemos que cuidarnos? De no pecar, que tenemos que cuidarnos de no desanimarnos, de no echar para atrás, ¿sí? Uno tiene que cuidarse de todo eso. Entonces uno tiene que estar pendiente de su vida, por eso todo el Nuevo Testamento está diciendo, cuídense, ojo, no se confíen, estén pendientes, el diablo está atacando. Nosotros tenemos que decir, listo, estamos con un propósito. Parte del propósito de nuestra vida es ser profesional, tener familia, molestar a nuestros papás. Eso es parte del propósito, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que crecer y en ese propósito también tenemos que meter la vida espiritual. ¿Qué nos diferencia de la gente secular a nosotros los cristianos? Que ellos cumplen unos propósitos naturales que también cumplimos nosotros tenemos unos propósitos espirituales. He ahí la gran diferencia. Entonces, ¿qué error vemos en las iglesias? ¿Qué error vemos nosotros en las iglesias? Que las personas se quedan cumpliendo el propósito natural y se olvidan del propósito espiritual. Entonces, ¿qué propósito espiritual tenemos nosotros acá? O sea, Dios nos predestinó para buenas obras. ¿Qué propósito espiritual tenemos nosotros acá en la tierra? ¿Qué creen ustedes nuestros propósitos espirituales? Uno importante. Ir y hacer discípulos. Listo, ir y hacer discípulos. Conocer más a Dios, conocer más a Jesús. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Tenemos que enseñarles el temor de Dios. Ellos tienen que crecer en el temor de Dios, eso es importantísimo. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer nosotros como creyentes, como cristianos, además de llevar el Evangelio? Que a veces nos olvidamos de hacer discípulos. Testimonio, ¿qué más? Hacer buenas obras que Dios predestinó desde antes. O sea, nosotros hacemos buenas obras. Nosotros estamos preparados para eso. Nuestro corazón tiene la motivación correcta para hacer lo bueno. ¿De acuerdo? No lo hacemos porque queremos fama, no lo hacemos porque queremos reconocimiento, no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque nuestro corazón
desea agradar a Dios y sabemos que Dios quiere hacer eso. Entonces fíjense que necesitamos enfocarnos y decir, listo, yo tengo un propósito natural, cualquiera podría ser ingeniero, cualquiera podría ser locutor, o sea, ese propósito está y lo tengo que hacer muy bien porque soy hijo de Dios, pero además de eso yo tengo algo espiritual que hacer acá en la tierra, ¿sí? No es solamente pararme y decir, sí, soy salvo, aleluya, y me voy para el cielo, se acabó, y hacer bien mi trabajo. Yo tengo que trascender un poco más allá. Yo tengo que impactar a la gente que está al lado. Mire, esta semana le dije, y les pido oración, le dije a un muchacho de la escuela de artes marciales que el hijo perdió el dedo, yo les conté, lo perdió total, ¿no? ¿Sí? Se lo molió, entonces que le van a hacer una extensión, le sacan un hueso, le hacen un injerto de piel, para ver si le pueden sacar el ñoquito un poquito más, para que pueda agarrar, ¿no? Entonces le dije, fulano, cuando venga tu hijo, ¿me dejas orar por él? Y me dice, claro. Dice, déjame orar a ver si le crece el dedo. Me miró así, ¿no? Como, ¿qué? ¿Cómo? Digo, sí, es que Dios puede hacer el milagro. Entonces, me dice, yo he escuchado que le echan un polvo con tétano, con no sé qué, que crece que crecen los miembros un poquitico, la carne, que hace, o sea, está diciendo eso. Yo, sí. Pero es que yo le dije, Dios puede hacer el milagro. Y él me dijo, bueno, está bien, como diciendo, pues, ¿qué se pierde? Y digo, no se pierde nada y se puede ganar mucho. Entonces termino y digo, Señor, lloraba, hay gente que se sanaba de cáncer, lloraba por personas que tenían mioma, lloraba por personas con cálculos. Dijo, pues nunca he orado por un crecimiento de un miembro. Y yo, ay, Señor, ¿será que fui muy osado en decirle, déjame orar para que el miembro crezca? Porque una cosa es, déjame orar por tu hijo. Claro, yo he leído testimonios, he visto personas que han dicho que les ha pasado eso, pero bueno, es rico, es muy fácil hablar de los demás, pero entonces nosotros, dije, Señor, si Dios nos predestinó a eso, yo voy a orar, y voy a orar con mi corazón creyendo que Dios es un milagro. Y si Dios le pone el dedo, ¿qué creen que pasa? O sea, es... Buenísimo, que va a tener una cola amputada haciendo, mira. No, he escuchado testimonio, yo les he contado que había una pareja de americanos que ministraban en África, y ellos decían, uy, el Señor está acá, eran hermanos, y cuando decía eso empezaron a aparecer las piernas, todo, y hay fotos, hay evidencia. No, imagínense, y para uno, o sea, la Biblia dice que más bienaventurado dar que recibir. ¿Cómo creen que se siente uno si Dios lo usa en un milagro de esos? Uy, no, ¿qué hay que creer? Vamos a comprar un lote de 7.000 millones, póngalo que yo lo creo. O sea, la fe se le dispara a uno. Por eso es necesario a veces los testimonios, por eso es necesario sentarnos entre la iglesia y animarnos en nuestra fe. Porque a veces uno está, ay, vida la mía, qué triste, qué difícil que ha sido, no he podido salir adelante. Y de pronto el hermano se para y dice, no, yo tuve un problema dificilísimo y Dios me abrió puertas. Y dice, pero si pudo con él yo también. Entonces uno se anima, por eso dice la Biblia que nos animemos los unos a los otros. Y todo esto hablando de que Dios nos predestinó para estar en Él. ¿Sí? O sea, hay un propósito. Nosotros a veces tenemos temor a ese propósito, porque esa incertidumbre humana de que será que sí, será que no, será que de pronto no tenemos esa confianza en Dios de que Dios lo va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces sigamos acá. Miren lo que dice acá. La pregunta es, ¿qué herencia tenemos en Cristo Jesús? Dice acá. Y yo les puse varios versículos, ¿no? Y fíjense que esa herencia que está hablando, ¿qué es? Es la vida eterna. O sea, esa es la mejor herencia. Es la salvación hoy en día. O sea, tenemos una herencia porque Cristo murió, nos hizo herederos, coherederos con Él. ¿De acuerdo? Entonces, Dios hizo cosas magníficas y tenemos cosas grandísimas y preciosas. Entonces, cuando uno lee y estudia sobre grandes hombres de fe, yo creo que ellos pudieron entender que eran dueños de eso. ¿Sí? Nosotros a veces hemos hablado muchas veces cómo mendigamos la misericordia de Dios, cómo mendigamos el poder de Dios. Señor, si puedes, Señor, si quieres. Y yo les decía desde el año pasado, mira, Guillermo me llamó esta semana y me hizo una pregunta, pastor, ¿qué le ha dicho Dios? Dije, ¿sabes qué me ha dicho Dios? Me está diciendo lo mismo que desde el año pasado. Me ha dicho diciembre, enero y parte de febrero, me está diciendo lo mismo. Y me lo dice en diferentes partes de la Biblia. Me lo reafirma, o sea, vieron que uno llega y dice, ah, no, uno abre acá, siempre se abre en el mismo puesto, ¿no? Entonces uno dice, no, es que siempre se abre acá, entonces siempre estoy leyendo lo mismo. Pero no, me manda versículos con personas de otro lugar, me manda un amigo, me escribe un artículo, prendo el Facebook y aparece justo el versículo que estoy leyendo. O sea, Dios confirmando eso. ¿Y qué me ha dicho? Dice, está la bendición, viene la prosperidad, van a venir los muchachos, los hijos de lejos, los voy a traer, estos van a volver a danzar, no se preocupen que va a haber fiesta. O sea, me está diciendo todo eso. Entonces, se para uno y dice, Señor, necesitamos movernos en eso. Necesitamos movernos en esa autoridad. Somos herederos de las bendiciones de Dios. No tenemos que estar temiendo o teniendo temor si vamos a ser bendecidos o no.
Eso no debería estar en nuestra casa. O sea, ustedes saben que todos tienen una tía rica, un tío rico, y uno está esperando que el tío muera para heredar. En el amor del Señor, claro, porque no es su tía. Dice, no, yo no, claro, porque no es su tía, es mi tía. ¿Sí? O que se murió el tío rico por allá, que tenía las fincas ganaderas en Europa, y uno de esas emociones, dice, algo va a recibir. ¿Sí? Deudas, no, algo voy a recibir. Y dice que somos herederos con Dios, somos herederos de Dios, de las promesas, de todo eso que dice en Gálatas, en Colosenses, en Hebreos, que yo les puse ahí, ¿de acuerdo? Todas esas bendiciones de Dios, todo eso es lo que Dios nos hemos heredado en Él, porque Él ya lo hizo y ya nos lo dio, ¿de acuerdo? Entonces sigamos acá. Una cosa importante, dice Efesios 1:13, ¿quién nos ha sellado? Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la siguiente pregunta es, ¿qué son las arras de nuestra herencia adquirida? O sea, ¿qué son las arras de...? ¿Cómo es que dice? Leámoslo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, el sello es el sello. O sea, primero fuimos sellados. ¿Qué quiere decir que fuimos sellados? ¿Qué es lo primero? Fuimos sellados. ¿Qué es eso? ¿Y eso qué significa que fuimos marcados? Muy bien, escogidos. Uy, genial, es irreversible, casi. Sabemos que la única forma es que yo decida, no quiero saber nada y sálgate. Más o menos en teoría sería amputarse la mano. Entonces, fuimos sellados, o sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, que esas promesas están en nosotros y son reales. O sea, es imposible separarlos, es como si tuvieran una contramarca acá. Yo he escuchado testimonios de brujos que dicen que saben quiénes son cristianos, yo les he contado, porque les ven una luz que les sale de la frente, una Biblia abierta, o sea, cosas así. Dicen, no, pero eso no nos metemos porque es un buen cristiano. Si nos metemos con los otros que son falsos cristianos, que son así, que están apagados. Pero dice que tenemos ese sello y es como si camináramos por la calle y dijeran, este tipo es. Por ejemplo, ustedes saben cuando alguien es de plata, ¿no es cierto? ¿Por qué? Primero la cara limpiecita, sí, no está todo quemado y cachín. Miren, ¿qué pasa con el blanco Colombia, con la piel blanca Colombia, con la piel blanca americana? Son diferentes, el blanco acá es como bronceadito, así caminadito acá. El americano es todo blanquito porque siempre anda en auto y nunca toma sol, ¿sí? A no que vive en un lugar de mucho sol, en el desierto. Pero uno los ve y son blancos rosaditos, ¿no? Son como limpia la piel y uno ahí como luchando a ver con el smog, con la contaminación. Entonces uno ve a alguien y dice, es de plata porque tiene buena ropa, viste bien, y fuera de eso se baja y pip, pip, ¿sí? ¿Sí? No como nosotros que... Entonces cuando nosotros somos hijos de Dios, estamos sellados, también deben vernos. Como mi mamá que vamos a la casa y cuando se va a dormir llega, tiene unas ventanas y le pone una cuerdita así para asegurar ese seguro. Yo digo, seguridad con la cuerdita, le digo yo. Le dice para que no se entre. Ya se le pone tanto seguro que le dice mi hermano, mamá, el día que te muera no podemos abrir porque está todo cerrado. Se deja un poco abierto, quita el seguro. Nos toca tumbar la puerta. Entonces, cuando alguien nos ve, sabe que también somos hijos de Dios. Mira, algo que siempre me impacta. Estos días Marlene estaba hablando con una amiga de nosotros, de Cincelejo, y dice que el hijo está en Canadá. Muy lindo. Y el muchacho dice, ¿qué fue lo que te dijo? Dice, él siempre lo recuerda porque lo que sintió en la iglesia no lo ha vuelto a sentir. ¿Sí? Entonces fíjense, nosotros estamos acá, nos acostumbramos a que Dios es lindo. Uno está en su casa y uno se está acostumbrando a que el papá es lindo, que los hijos son educados y uno se olvida lo que tiene, hasta que alguien viene y lo reconoce. Entonces resulta que dice, ay, lo que sintió ahí, y yo lo he escuchado muchas veces, gente que viene y dice, yo lo que sentí ahí no lo he sentido nunca más. Un día oré por un señor con muchos problemas, yo oré y nunca lo volví a ver, pero él le decía a la otra persona, esta persona oró y sentí algo que nunca en mi vida había sentido. Yo no sentí nada, yo estaba preocupado porque tenía tanto pecado que me asustaba. ¿Sí? Pero fíjense que nosotros tenemos ese sello del Espíritu y deberíamos sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo? Como victoriosos, como que miércoles no tenemos temor. Y Dios tiene cosas buenas, pero a veces nosotros estamos afanados de una enfermedad, de una deuda, las deudas, benditas deudas, nosotros estamos afanados, que eso es a veces lo que más nos afecta, estamos afanados de qué pasará con mi familia, qué pasará con mi hijo, será que mi hijo es salvo, será que no es salvo, ¿sí me entienden? Siempre estamos preocupados por cosas que no debemos preocuparnos,
Nosotros deberíamos estar seguros de eso porque Dios nos lo dio. La victoria es nuestra, la bendición es nuestra, la herencia es nuestra. Es más, hemos sido sellados con algo que es casi imposible quitarlo, que es el Espíritu Santo. Y fuera de eso, ahora sí dice que son las arras ¿cómo es que dice? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué son arras? Es el anticipo a un contrato. Si vas a comprar algo, entonces dice, mira, te doy las arras, vale, esta casa vale 200 millones, te voy a dar 50 millones, 30 millones, que son las arras para asegurarte que te lo va a comprar. ¿Listo? Y yo te doy esa plata y por lo general esas arras no se devuelven, ¿no? No, esas arras se pierde si uno no quiere el negocio. ¿Sí? Es delicado. Por eso es que en el matrimonio uno da unas latitas, unas moneditas que eran las arras, supuestamente. Uno tenía que dar las arras, que era como decir, esto es un cierro este contrato y no me echo para atrás porque pierdo las arras. ¿De acuerdo? Pero entonces, nosotros agarramos y dice que damos esa plata que no se devuelve, porque estamos seguros del negocio. Entonces dice Dios que nos dio unas arras. Nos dio el Espíritu Santo. ¿Se captan lo hermoso que es? Dice, mira, te tengo una bendición tan grande, te voy a bendecir tan grandemente, tan seguro estoy de mi bendición para tu vida, que te voy a dar mi Espíritu Santo. Y no me lo tienes que devolver. Es tuyo para siempre. Porque te voy a bendecir. Y por eso dice la Biblia, he jurado por mí mismo. Fíjense que uno no jura por uno mismo. El único que puede jurar por uno mismo se llama Dios. Porque es más, nosotros no debemos jurar como cristianos, pero dice que cuando hay juramento uno jura por alguien superior. Por eso es que la gente dice, ay, jura por mi mamita. Claro, no la quiere, ¿no? ¿Sí? No juro por mi mamita, le juro que yo no hice eso, y pobre mujer va a vivir pocos años. Pero Dios es el único que jura por sí mismo. Dice, por mí mismo he jurado que te bendeciré y te llenaré y te colmaré de bendiciones. Y nosotros en esta vida estamos preocupados, tristes, afanados, atribulados. Sí, Dios nos va a bendecir. Tenemos que cuadrar nuestra vida, o sea, tenemos primero que entender quiénes somos en Cristo Jesús, ¿sí? Tenemos que entender qué tenemos en Cristo Jesús. Por eso, miren cómo vamos. Dice, tenemos el Espíritu Santo. Y después sigue, ¿qué pidió Pablo en oración? ¿Qué es lo que pidió Pablo en oración? Entonces, llegamos a una de las oraciones más lindas del Nuevo Testamento, que es esta de Pablo. Dice, por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe, miren lo que pide él. Dice, primero nos hace dar gracias por vosotros, haciendo memoria de mis oraciones. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Miren lo que venimos hablando. Miren la posición en que tenemos. Y Pablo dice, por favor, yo oro para que entiendan dónde estamos parados. Nuestra oración a veces por nosotros mismos es, Señor, ábreme mis ojos y hazme entender quién soy. Porque no sabemos quiénes somos. ¿Sí? O sea, tengo que entender quién soy. Por eso es que cuando echamos fuera un demonio, te vas en el nombre de Jesús. Y se voltea y dice, en el nombre de Jesús no me voy. Y yo, miércoles, ¿qué pasó acá? Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido quiénes somos. Pero en el momento que captemos lo que tenemos, por eso dice espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos. Si se dan cuenta que lo que está pidiendo Pablo en oración es, necesito que entiendan lo que ustedes tienen en Cristo Jesús. Necesito que comprendan. Esta clase está hermosísima. Está hermosa. Acá se me escurren las lágrimas hace un rato. ¿Sí? Dice, yo necesito que ustedes entiendan quiénes son en Cristo Jesús. ¿Qué tienen en Cristo Jesús? ¿Qué poder actúa en nosotros? Porque sigue diciendo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? O sea, estamos siendo ciegos en entender quiénes somos, qué tenemos, qué podemos hacer, cómo actúa ese poder de Dios en nosotros. No entendemos eso. Por eso es que a veces le decimos a alguien que tiene el dedo amputado, dedo crezca, y no crece porque no entendemos la autoridad que tenemos. Si tuviéramos esa autoridad, podríamos mover las montañas, entender. Pablo dice, yo necesito que entiendan lo que tenemos. Necesito que entiendan lo que ustedes tienen. Sí, hay persecuciones, hay dificultades. El mismo Pablo dijo un día, ustedes lo saben, que Dios tuvo misericordia, no quería agregar dolor sobre dolor, sufrimiento sobre sufrimiento, porque estaba que tirar la toalla, ¿sí? Con la enfermedad de un discípulo. Y entonces dijo, Dios fue bueno y tuvo misericordia.
¿sí? Hay dificultades, nadie quita eso. Hay luchas, nadie va a quitar las luchas. Pero tenemos que entender quiénes somos. Estamos en el campo de batalla y está el ejército allá y estábamos luchando, pero sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sabemos que tenemos una supereminente grandeza de su poder que actúa para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Yo un día escuché una enseñanza que me gustó mucho, que yo les decía que Dios usó más poder en sacar a Jesús del infierno que en crear al mundo. Porque dice que con su mano sacó a Jesús del infierno. Pero dice que mandó y fue hecho, como hiciera con el dedo, es que tengo que buscar el versículo, que con el dedo mandó y fue hecho las cosas. ¿Por qué requirió más poder? ¿Por qué requirió más poder sacar a Jesús? Porque iba en contra de las leyes establecidas. Porque el que entra al infierno no puede salir nunca. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Entonces él dice que rompió esa ley porque cumplió unos parámetros que tenía que cumplir y se usó su poder. Y dice que ese poder que sacó a Jesús del infierno, que fue más fuerte que crear el universo, dice que actúa para nosotros. O sea, tenemos que abrir nuestros ojos y entender. Tenemos que orar para que nuestro entendimiento sea abierto y comprender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? A veces no caminamos porque nos da pereza, a veces no caminamos porque nos da temor, a veces no caminamos porque nos da miedo, a veces no caminamos porque decimos, no, lo he intentado tantas veces y... Ustedes, hay una canción que tenemos y es una historia que ustedes la conocen muy bien, que son de dos ranas que cayeron en un tarro de leche, ¿no? ¿Sí la han escuchado alguna vez? Entonces una rana dijo, no, acá no hay cómo salir, y se echó a morir y se murió. Y la otra dijo, no, la canción es muy linda porque dice, no, al mundo no le haría bien que me muriera yo. O sea, vea, la ranita era hasta orgullosa. Y empezó a patalear para salir. Y dice que qué sorpresa cuando la leche se convirtió en crema batida en mantequilla y salió saltando. De tanto que pataleó, convirtió la leche en mantequilla. ¿Sí? Y a veces nosotros estamos así, nosotros somos hijos de Dios y pataleamos un poquito y no, ya no doy más. ¿Qué va? ¿Tenemos que patalear más? Porque tenemos la victoria. Listo, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Esta semana voy a sacar esa fuerza de piernas porque voy a patalear como loco. ¿Sí? Entonces voy a terminar con esas piernas bien fuertes. Cuidado los futbolistas, voy a patear. ¿Sí? O sea, Dios tiene eso y tenemos que entender que somos vencedores. Nos toca luchar. Es que, ¿saben cuál es el problema? Que queremos todo fácil. Todo lo queremos fácil. Entonces todo, ay no, tengo que ir a hacer esto. Oh. Tengo que levantarme a las 4. Oh. O sea, todo lo queremos sencillo y eso así no funciona la vida. Todos sabemos que todo es requerido de esfuerzo y trabajo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que hacer. Y en Cristo Jesús también la vida espiritual requiere esfuerzo y trabajo. ¿Sí? Sigue acá. Dice, vea, que los resucitó de los muertos, sobre todo principado, autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, que todo lo llena en todo. Y la última pregunta que les hice, dice, según Efesios 1, 22 al 23, ¿qué somos nosotros? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, que todo lo llena en todo. ¿Qué somos nosotros, según este versículo? ¿Cómo? ¿Qué somos? ¿Somos el cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y Cristo quién es? Acá, según este, es el que lo llena en todo. Dice acá, pero miren lo que dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud, o sea, somos el instrumento de Dios para mostrar su gloria. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es más, todas las cosas están bajo los pies de Cristo. ¿Quiénes somos los pies de Cristo? Nosotros porque somos el cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. O sea, todas las cosas están bajo nuestros pies, que ahí es donde dicen algunos, bajo nuestros pies. ¿Sí? Entonces, toda la victoria nosotros estamos, porque estamos en Cristo. Y nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, nosotros somos los que completamos eso. Somos los que mostramos la grandeza de Dios. Entonces, si no estamos mostrando la grandeza de Dios, si no estamos haciendo las cosas, tenemos que orar para entender qué tenemos, quiénes somos, dónde estamos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Entonces vamos a dejar ahí. Ese es el primer capítulo de Efesios. Seguimos la otra semana con Efesios, capítulo 2. ¿De acuerdo? Entonces, para que sigamos estudiando. ¿De acuerdo? Dime.